Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesores. Nuestro proyecto es acerca de una guía de procesos para la elaboración de recipientes para alimentos a partir de cartón reciclado. Los ingenieros a cargo son en la parte de procesos, Elías Ceciliano y Marco Vega, los ingenieros de calidad, Fabricio Hernández y Roberto Puello, y los ingenieros de manufactura, Brainer Arguedas y su servidora Daniela Ureña. Nosotros inicialmente tomamos la decisión de hacer un proceso de manufactura que tuviera que ver con cartón reciclado porque el compañero Elías y yo realizamos un TCU de papel y de cartón reciclado, por lo que ya teníamos conocimiento previo de cuál es el proceso que tiene que tener el cartón para tener el acabado deseado. Y bueno, aparte de esto, por la importancia que tiene el reciclaje y los beneficios sobre el ambiente. Para la creación del objetivo general, utilizamos una herramienta que nos dio el profesor Isaac anteriormente para hacer que un objetivo sea claro y pues con un propósito específico. Y las iniciales que ven acá al lado izquierdo de la presentación, EMART, son las iniciales para que un objetivo sea específico, mensurable, alcanzable, realista y con tiempo limitado. Entonces, pueden ver el objetivo que tiene pues los distintos colores que va con respecto a las iniciales que les acabo de mencionar, que sería elaborar envases de 500 cc de capacidad para alimentos hechos a partir de cartón reciclado, desarrollando un proceso de manufactura validado, garantizando un producto amigable con el ambiente que cumpla con los estándares de calidad durante el segundo semestre del año 2021. Como objetivos específicos, tenemos desarrollar un plan de trabajo específico para el Departamento de Ingeniería, Calidad y Manufactura, con el fin de asegurar un correcto funcionamiento del proceso de fabricación de los envases para alimentos, realizando un sistema de validaciones, mantenimiento y controles de calidad que aseguren el cumplimiento de este objetivo. Como segundo objetivo específico, determinar los materiales y maquinaria necesarias para la elaboración del envase, realizando las validaciones necesarias que aseguren el funcionamiento adecuado para garantizar que el proceso de manufactura se llevará a cabo bajo los cumplimientos y requerimientos necesarios. Y por último, establecer las variables físicas y químicas que afectan el proceso mediante el testeo de las diferentes etapas de este, con el fin de asegurar un producto aceptable bajo los estándares de calidad establecidos. Bueno, compañeros, acá les vamos a mostrar de una manera muy resumida, un poco general, cuál va a ser el esquema del proceso. Este es el proceso que vamos a seguir a partir del momento en el que se recibe los pedazos de cartón del proveedor. Se recibe el cartón directamente del proveedor. En este caso, nosotros seleccionamos a Kimberly-Clark porque es una empresa que se dedica a facilitar este tipo de materias primas. Nosotros le solicitamos que los pedazos de cartón vengan reducidos a tamaño no mayor a 5 por 5 centímetros de área con un grosor máximo de 10 milímetros para poder ser procesado dentro de la máquina. Una vez ya llegado el tomado este primer paso, se van a aplicar las validaciones pertinentes del proceso, como la validación TQ, SQ, IQ, OQ y PQ. Todas estas validaciones se van a entrar en detalle más adelante en la presentación. Después se pasa al proceso de mezcla. Ahí es cuando se mezclan las partes sólidas con las partes líquidas. En la parte líquida, se va a utilizar vinagre, agua destilada, con el cartón. Se va a meter en la mezcladora con una proporción de 2 partes de cartón a una parte de líquida. En la mezcladora se va a meter la materia prima durante unos 15 minutos para lograr una pasta uniforme. Después se va a agregar esta mezcla al alimentador gravimétrico, que es la primera etapa encargada de ya empezar a darle forma a los envases. Después, después del alimentador gravimétrico sigue una cinta transportadora y después de la cinta transportadora sigue una prensa que les va a dar la forma. La prensa tiene la capacidad de sacar alrededor de unas 50 unidades prácticamente empacadas y las 50 unidades, la máquina tiene capacidad de procesar alrededor de unas 100 unidades
cada 2 horas más o menos. Ese es el tiempo que tenemos estimado de producción. Ahora bien, nosotros consideramos de que tal vez el proceso explicado de esta manera puede ser un poquito confuso. Entonces decidimos hacer una pequeña animación del proceso para que quede un poco más claro. Si pueden escuchar el audio, por favor me avisan. Si no, voy a corroborar acá de que tenemos la capacidad de compartir audio. Sound. Ok. En este video vamos a analizar un resumen del proceso. Primeramente se recibe el cartón del proveedor. El cartón es entregado previamente reducido a piezas no mayores a 5 por 5 centímetros, con un grosor no mayor a 10 milímetros. Perdón. En este punto se aplican validaciones del proceso de manufactura. Dichas validaciones se analizarán posteriormente. Seguidamente, en el alimentador gravimétrico, se mezcla el cartón junto con glicerina vegetal, colorante, agua destilada y vinagre blanco. Gracias al alimentador gravimétrico, la mezcla queda de una manera uniforme y lista para ingresar a la máquina moldeadora en donde se forman los envases. Una vez listos los envases, son retirados de la moldeadora y se trasladan por medio de una banda transportadora a la etapa de empacado, en donde se envasan 50 unidades por bolsa. Es importante destacar que entre cada uno de los pasos del proceso se realizan validaciones por los ingenieros con el fin de asegurar la calidad deseada del envase. Dichas validaciones se analizarán a lo largo de esta presentación. En este video vamos a analizar. Entonces, nosotros definimos como requerimientos iniciales de manufactura que el proceso debe de contar con algunos de los siguientes puntos para que sea viable por nosotros poder operarlo. Los envases de comida que vamos a desarrollar deben ser construidos y desarrollados a partir de plástico de cartón reciclado, perdón. Los envases deben ser biodegradables y tener la capacidad de ser convertidos en biomasa y nutrientes para la tierra. Deben de tener al menos una capacidad mínima de 500 cc para contener alimentos. Deben de tener un color distintivo verde que nosotros lo vamos a mezclar dentro del producto para que sea como un distintivo y poder separarnos del mercado, digámoslo así, para que sea fácilmente reconocible. Debe de cumplir algunas normas internacionales para recipientes de comida como esta regla, la 13.432 y la 14.995, las cuales garantizan de que los envases son reciclables y que pueden ser absorbidos por el ambiente. Los envases deben de tener cierta resistencia a las condiciones climáticas, deben de tener alguna capacidad como de que si se mojan no se deben degradar inmediatamente, deben de soportar una cantidad de tiempo para poder ser utilizados, digámoslo de esa manera. Deben de tener una resistencia moderada a la tracción y a la abrasión, no deben de ser tan, tan débiles, digámoslo así, deben tener su resistencia y que cumplan con la normativa internacional que garantiza las condiciones ambientales adecuadas del proceso, que esta sería la 14.644-1. Ok, según el Comité Técnico ISO, nosotros nos guiamos de que el proceso debe cumplir las siguientes normas. La ISO 9001, que se encarga de la calidad, la 14001, que nos garantiza de que el proceso es económica y ambientalmente viable, porque muchas veces muchas empresas se dedican a que sus procesos sean ambientalmente viables, pero económicamente no funcionan. Entonces, esta norma se encarga de que vayan de la mano. Que los envases sean recuperables, que tengan la capacidad de poder ser reutilizados en el futuro, que sea energéticamente viable también. Esa es la norma ISO 18605. La 18606 es para que los envases estén garantizados como reciclables. Y la 14644-1 es el ambiente controlado a su nivel de partículas. Esas son las normas que debería seguir el proceso.
Elías, creo que está muteado. No se oye. ¿Me escucho ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok, disculpen, ya he terminado de hablar y todo. Bueno, buenas tardes. Para dar seguimiento a lo que es nuestro proceso de manufactura, voy a explicarles nuestro sistema de validaciones. Entonces, inicialmente nosotros hemos dividido este proceso en dos etapas. La primera etapa es aquella en la cual hemos definido, por así decirlo, las bases de nuestro proceso, tanto teóricas como el contacto con el suplidor. Y la segunda etapa es ya lo que va a involucrar las validaciones de proceso, que ahorita lo vamos a ver con detalle. Entonces, inicialmente con lo que es la validación de este tipo que se muestra en pantalla, es la que es la cualificación teórica. Entonces, lo que hemos hecho es definir roles o asignaciones por departamento. Entonces, en todas las diapositivas van a ver una línea similar. Tratando de resumir un poco por cuestiones de tiempo, el ingeniero de procesos, en este caso, va a establecer las variables de proceso de manufactura de los recipientes que queremos desarrollar y que cumpla con las especificaciones de las fichas técnicas, tanto del cartón reciclado como del colorante. Luego, el ingeniero de manufactura va a cotizar y seleccionar toda la maquinaria necesaria para la producción de los empaques. Y aquí hacemos uso de los requerimientos teóricos propuestos, que es que cumpla con estas normas o estándares que habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Que es para cumplir con lo que es el sistema de compostaje. Y finalmente, el ingeniero de calidad va a tener que asegurar que estos estándares o estos requisitos que estamos indicando en esta cualificación se vayan a cumplir, tanto que sean válidos para lo que es el proceso y con los requerimientos que necesitamos. Entonces, en este caso, esta es la cualificación del suplidor. En manera resumida, lo que vamos a hacer aquí es hacer un contacto con el suplidor para poder validar que la materia prima y todo aquello que vayamos a tener por parte de ellos cumpla con los estándares de calidad que necesitamos. Entonces, con esto concluimos la primera etapa. Y ya entramos a la segunda etapa de validación, que es la que incluye el proceso de validación de manufactura más fuerte, que es la validación de IQ, que es la cualificación de instalación para todos los equipos que vayamos a utilizar, la moldeadora, las máquinas de empaque y las demás que vamos a ver ahorita, que cumplan bajo los estándares de instalación que se hayan definido. La segunda cualificación que haremos es la de operación, en la cual se van a desarrollar las pruebas para que se cumplan los parámetros que hemos definido anteriormente en las validaciones teóricas y que los rangos de operación, tanto en superiores como inferiores, se encuentren dentro del proceso de manufactura. Y finalmente, la cualificación de desempeño. Lo que vamos a validar acá es que el sistema, por así decirlo, simule producción de manera eficiente, en el que logremos, por así decirlo, obtener bajo los parámetros que hemos establecido en esta validación, que el producto se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, en las siguientes diapositivas, básicamente se muestra lo que acabo de decir para cada uno de los ingenieros. Entonces, podemos pasar a la siguiente parte. Y ahora bien, con lo que es el método de muestreo que hemos definido, que básicamente con esto es con lo que vamos a trabajar en nuestras validaciones de operación y desempeño, para un tamaño de lote, que es el que hemos definido nosotros, de 100 partes, el nivel de inspección general que hemos definido de acuerdo a la clasificación del recipiente de alimentos es F. Con esa letra F vamos a ir a la siguiente tabla. Con esa letra F y tomando un nivel de calidad aceptable por defecto mayor de 1.5, encontramos lo que es nuestro tamaño de muestra. Entonces, para nuestro lote que es de 100 partes, vamos a inspeccionar una muestra de 20 partes y el criterio de aceptación es este que encontramos en esta tabla, que lo que vamos a hacer es que aceptamos el producto máximo con una pieza mala, defectuosa, y no se va a aceptar con más de 2.
Entonces, 2 o más ya se va a rechazar la inspección, y básicamente con esto vamos a definir nuestro sistema de validaciones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de otra herramienta que es bastante útil para un proceso de manufactura, que es el PHVA. En el área de calidad, este ciclo es una herramienta eficaz para la mejora continua de un proceso. Le permite a los ingenieros encargados de evaluar su propio método de trabajo y mejorarlo cuando sea necesario. PHVA significa planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en este caso, lo que hicimos nosotros fue hacer como un ejemplo en el que nosotros aplicaríamos esta herramienta a la hora de generar nuestro proceso de manufactura. La etapa número 1 sería la etapa de planear. En este punto, la empresa desea realizar un estudio para analizar el tipo de tinta que se va a utilizar para teñir los empaques de color verde. Debe ser una tinta que resista condiciones climáticas no favorables, resistente al líquido de los alimentos y que no sea tóxica para la salud. Y aparte de esto, se desea que todo el empaque sea amigable con el ambiente, por lo que se quieren evitar colorantes químicos que afecten el propósito inicial de todo nuestro proceso. Como etapa 2 tenemos hacer. Lo que se hace es que se realizan pruebas con la pulpa de cartón mezclada con 3 tintas no tóxicas y naturales, obtenidas del suplidor. La primera es a base de hojas de plátano, la segunda es a base de espinacas y el colorante vegetal para alimentos verdes. La etapa 3 sería hacer la verificación de este proceso. Después de completar el proceso de realizar los 3 empaques, se realizaron las siguientes pruebas. Se dejaron los 3 empaques bajo las mismas condiciones durante una semana para observar el resultado final. Se realizó una prueba con agua para determinar si los empaques se destiñen y se observó el tono final verde en cada uno de los casos. En el proceso de verificación se pudo observar que el de espinaca no toma el color verde deseado, el de colorante vegetal cuando se moja se destiñe, y se observó que el proceso con colorante a base de hojas de plátano tomó un color adecuado y pasó todas las pruebas que hicimos con agua. Por lo que como conclusión de esta parte del proceso se determina que la mezcla de cartón con colorante a base de hojas de plátano cumple con las expectativas deseadas. Y por último, la etapa número 4 es actuar. En esta etapa lo que se decide es estandarizar el proceso de mezclar el cartón con colorante a base de hojas de plátano. Y para ello se analiza la cantidad de colorante necesario que se requiere para teñir todo un lote de producción y se cotiza la máquina moldeadora necesaria para iniciar con el proceso. Ahora bien, como parte del proceso en sí, tenemos que implementar un plan de mantenimiento a la máquina crítica. En este caso es la moldeadora. A continuación vamos a presentar las partes productivas y no productivas de la misma y también los componentes críticos, subcríticos y no críticos. En cuanto a componentes críticos, tenemos que para la moldeadora son el motor eléctrico trifásico, una bomba hidráulica de desplazamiento positivo, la tolva, el sistema de control eléctrico y la flecha. En cuanto a subcríticos, tenemos el intercambiador de calor y las propelas, y no críticos sería el tanque de diésel. En cuanto a no productivas, son los puntos de anclaje de la moldeadora. Ahora, aquí se presenta en más detalle un cronograma de mantenimiento para dicha máquina con las tareas, la frecuencia a la cual se van a aplicar estas tareas, el tipo de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Aquí tenemos también las columnas con los meses del año donde se va a aplicar estas tareas de mantenimiento con la duración estimada y el costo estimado. Cabe recalcar que todas estas revisiones son preventivas y periódicas y los cambios y correcciones son preventivos o correctivos dependiendo de qué tan crítico sea el elemento para el funcionamiento del equipo. También los costos y las duraciones estimadas para cada tarea se basaron en información y conocimiento previo del mercado. Ahora aquí tenemos lo que es una rutina de calibración para los medidores críticos. Aquí tenemos el equipo, que son el termómetro infrarrojo, el vernier, el termopar y el multímetro, con su respectivo tipo de calibración, la normativa que cumple y la frecuencia de la calibración.
Aquí tenemos, por ejemplo, que para el termómetro infrarrojo, el tipo de calibración es rutinaria y cumple la norma ISO 17025 y la frecuencia de calibración es anual. Todas estas rutinas de calibraciones, la empresa Metrología Consultores va a ser la encargada de realizar dichas rutinas de calibración para estos diferentes medidores. Ahora, aquí tenemos la matriz de riesgo. Entonces, en la columna de la izquierda tenemos el problema y en la columna de la derecha la manera en que atacamos ese problema y lo solucionamos o se prevé. Entonces tenemos que, como primer punto, el suplidor no logra entregar la materia, no logra entregar de manera correcta la materia prima de papel y colorante. Entonces nuestra solución es tener más de un suplidor para evitar contratiempos y lograr fechas de entrega de producto. La siguiente sería, a la hora de correr producción, las máquinas presentan fallas que ponen en riesgo la entrega de productos a los clientes. Entonces nuestra solución es poner en marcha el mantenimiento correctivo respectivo para solucionar la avería y que las máquinas comiencen producción lo más pronto posible. Y por último, tenemos de que el material de producción fuera de dimensiones y especificaciones visuales. Entonces la manera en que se ataca este posible problema es con un muestreo de los productos que estén fuera de dimensiones, las máquinas en las que se están produciendo, y con lo cual se evaluarán los parámetros en los que han fallado esas máquinas y se hará un análisis del muestreo y finalmente se retroalimentará el sistema de validación. Bueno, ahora para las métricas, lo que hemos seleccionado ha sido para la producción, el máximo porcentaje de desechos va a ser de un 2%. Se debe de obtener un lote completo de 100 más menos 2 envases en 2 horas de operación. Y vamos a tener no más de 0.02 defectos por unidad, que este es el DPU. Luego es para los costos. La diferencia entre el costo de personal teórico y el real por mes debe ser no mayor al 5%. El costo de personal mensual es de 4.008.000 colones, por lo que el costo teórico no debe superar los 4.208.400 colones. El consumo eléctrico real no debe exceder por más de un 2% al teórico. Se consideran pequeñas variaciones en los costos de electricidad y de anomalías en gastos de las máquinas. El mantenimiento del equipo no debe exceder los 2.175.000 colones por año, tomando en cuenta materiales como aceite de las máquinas, los arreglos y el costo del operario. El costo final del producto teórico entre el real debe ser menor a un 2%, tomando en cuenta todos los gastos requeridos para la finalización del mismo. Por último, en el apartado de calidad, los envases deben de tener firmeza y permeabilidad por no menos de 2 horas con alimentos líquidos. No debe de haber más de un 3% de envases sin cumplir con los requisitos necesarios. Al menos un 99% del material que entra al proceso de fabricación debe cumplir con los requerimientos necesarios. Y la tasa de cumplimiento, o sea, el porcentaje de entregas a tiempo y completas debe ser mayor a un 97%. Ahora, se tiene que en todo proceso de manufactura existen riesgos o eventualidades de falla, por lo que es conveniente tener herramientas o metodologías que permitan abordar estas fallas y dar sus respectivas contramedidas. A continuación se van a mostrar 2 ejemplos de problemáticas presentadas en la etapa de proceso y producción que van a ser abordadas con su respectivo proceso de investigación. En este caso tenemos una problemática hipotética de un alto porcentaje de envases defectuosos en el proceso, donde se aborda con el método de los 5 ¿por qué? En este caso tenemos por qué hay envases defectuosos. En este caso sería que el material no se encuentra en buen estado para el proceso. A esto se pregunta por qué el material se encuentra en mal estado. Se responde que las proporciones de la mezcla no son las correctas. Igual, de esta forma, seguimos haciendo las preguntas y respuestas hasta llegar al final del proceso, donde obtenemos que nuestra causa raíz viene siendo lo que es que no se verificó dicha concentración al recibirla por el proveedor.
estamos hablando del vinagre, que tenía una concentración diferente a la que se mostraba en la norma. Teniendo esta causa raíz, podemos abordarlo aplicando una contramedida correspondiente, la cual sería rigorizar el proceso de obtención de la materia prima para evitar estos tipos de errores a futuro. Ahora se presenta lo que es una posible eventualidad en lo que es la producción, la etapa de producción, que sería que la maquinaria de moldeo por inyección no funciona correctamente. En este caso, igual se aborda mediante un proceso de investigación diferente, que es el diagrama de Chicago, donde tenemos nuestra problemática aquí al final y todas sus posibles causas que podrían llevar a esta problemática. Cada una de estas causas tiene su tipo de causa secundaria, por así decirlo, donde después de realizar este diagrama y realizar el proceso de investigación, podríamos obtener nuestra causa raíz. Por ejemplo, en este caso, podría ser lo que es la falta de entrenamiento en los operarios, para lo cual nuestra contramedida sería capacitar de mejor manera o entrenar a estos operarios para evitar errores de este tipo en un futuro. Entonces, finalmente, realizando una evaluación y revisión de las eventualidades en el proceso de producción, se tiene que se implementó correctamente el plan de gestión de eventualidades en el proceso de producción. Los beneficios superan las eventualidades potenciales y el resultado de la contramedida tomada ante la eventualidad es aceptable. Ahora, en lo que respecta al monto total del gasto de capital, después de realizar una búsqueda de las maquinarias necesarias para el proceso, se realizan cotizaciones mediante diferentes proveedores donde se tiene que las maquinarias con el mejor precio, la mejor calidad, vendría siendo lo que es la moldeadora con un precio de aproximadamente 11 millones y medio, una banda transportadora con un precio de 128.400 colones, un alimentador gravimétrico con un precio de 930.900 colones y una empacadora con un precio de 2 millones y medio aproximadamente, dando un total de gasto de capital de 15.119.100 colones. Ahora, por otra parte, lo que respecta al monto para un centro de costo ingenieril, tenemos que se aborda lo que son los costos de materiales, equipos, análisis de materia prima, gastos de envío, consumo eléctrico y recursos humanos. Después de realizar lo que es un análisis económico, tomando en cuenta todos estos parámetros, tenemos lo que es un balance económico por lote, donde tenemos que los costos totales, tomando en cuenta lo que es el costo por energía, por personal y por material, sería de 59.625 colones, mientras que la venta de un lote de 100 unidades nos generaría un ingreso de 65.000 colones, para lo cual tendríamos una ganancia total de 5.375 colones. Bueno, compañeros, entonces ahora vamos a continuar con un poco de la valoración de la salud ocupacional en el proceso. Acá tenemos varias etapas que ahorita tenemos un par de etapas que las vamos a detallar ahora un poco más. En la etapa número 1, los operarios se encargan de agregar el material crudo hacia las mezcladoras al inicio del proceso. Entonces, los operarios necesitan portar equipo de seguridad en esta etapa, tales como gafas de seguridad, guantes de protección, zapatos de seguridad y gabachas para poder guardar su integridad a lo largo de esta etapa, los operarios que trabajen en esta etapa. Ahora bien, en cuanto a la etapa 2, el operario debe retirar el material de la etapa 1, el cual se ingresa en la máquina de moldeo y secado, y los operarios, además de las medidas de seguridad, se les suma la protección térmica para la manipulación de los envases salidos del moldeo. En este caso, el equipo a utilizar, igual que en el caso anterior, son gafas de seguridad, guantes de protección térmica, zapatos de seguridad y gabacha de cuero. Ahora, para la etapa de empaquetado, en esta etapa los operarios no requieren protecciones térmicas como lo necesitaron en la etapa anterior, pero se conservan las medidas anteriores. En este caso son gafas de seguridad, guantes de protección, zapatos de seguridad y gabacha. Ahora,
valoración de recursos humanos en el proceso, vamos a tener que durante el proceso se utilizará a 2 operarios, los cuales serán los encargados de las diferentes etapas, así como un técnico de la máquina. También se contará con la supervisión de un ingeniero y por último, el encargado de salud ocupacional, el cual se encargará del análisis de riesgos en el proceso, así como de la capacitación y la entrega de implementos de seguridad al personal a utilizar durante las diferentes etapas del proceso. Finalmente, finalmente, en la valoración de condiciones ambientales para el proceso, se contará con una buena iluminación blanca, estable y agradable para la vista. La humedad en el ambiente debe ser baja, por lo que se contará con un medidor de humedad, ya que el cartón reciclado es muy higroscópico y un nivel alto de humedad podría arruinar la calidad del proceso. Es necesario contar con un sistema de aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada y una humedad adecuada, los cuales serían de 18 grados Celsius y una humedad relativa del 40%. Se contará con mínimo un asistente de limpieza al menos una vez al día, esto con el fin de mantener el espacio de operaciones limpio. Y finalmente se contará con un espacio cómodo, aseado y en las condiciones adecuadas para la comodidad e integridad de los trabajadores. Este sería nuestra propuesta de manufactura y entonces estaríamos esperando por sus preguntas. Muchas gracias.